La enseñanza de Jesús va directamente al corazón de lo que es el pecado en su más profunda raíz. Cuando le preguntan o le piden, uno de los oyentes le dice: dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Y le contestó: hombre, ¿quién me ha nombrado árbitro o juez entre vosotros? Y le dijo a la gente: mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Aquí es importante recordar la enseñanza de la Iglesia, la enseñanza más básica, tradicional, de lo que enseña la Santa Madre Iglesia sobre la estructura del pecado y del origen del pecado. En definitiva, el pecado es rechazar el don de Dios. Dios está presente en nosotros. Él ilumina nuestra mente, mueve nuestra voluntad. Él actúa en nosotros constantemente. Él continuamente nos vivifica y nos hace crecer en la vida cristiana. Toda persona, todo hombre, toda mujer que es dócil a la acción de Dios se realiza, esa expresión tan común que usamos, ¿no? Llega a realizarse. Pero si uno es infiel a los impulsos de la gracia, se frustra el plan de Dios y vivimos frustrados. Por eso, en este sentido, todo pecado, siempre, sea de la naturaleza que sea, todo pecado es un rechazo del don de Dios, es actuar desde mi yo, desde mi egoísmo desordenado, desde mi yo carnal, es negarme, cerrarme explícitamente con palabras o de hecho, es negarme a actuar dejando que las personas divinas vivan en mí, ser dócil a la acción de la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro de mí. Por eso, el pecado siempre será resistencia, es resistencia a la gracia, rechazo del don de Dios Padre que quiere darme la vida. Dios, por ejemplo, quería conceder a una persona la fidelidad en el matrimonio, pero una persona la rechaza porque piensa que está viviendo una situación de cruz en su matrimonio y decide que va a ser feliz en el adulterio, divorciándose y volviéndose a casar. Yo no me fío de Dios, no me creo que me ama, creo que yo sé dónde está mi felicidad. Y entonces esa mujer rechaza la gracia de permanecer fiel a su marido porque piensa que ya no es feliz ahí, rechaza el don de participar de la cruz de Cristo y prefiere vivir en adulterio, rechazando la gracia, viviendo en la utopía, en la ilusión, en la fantasía de que así va a ser feliz. Esto es lo que ocurre con todo pecado. Por eso elijo este, no porque el sexto mandamiento sea más morboso, sino por la relación esponsal que hay en el pecado entre Dios y nosotros. Es la ruptura de una alianza nupcial, la ruptura de una alianza esponsal. Yo no me fío de Jesucristo esposo, no me creo ni que me ama ni que me quiere feliz. Por eso siempre será rechazo de la gracia. Y eso es lo que ocurre con todo pecado. Dios quiere darnos los dones necesarios para santificarnos y nosotros rechazamos su acción en nosotros. Esto es lo que ocurre en el caso concreto del pecado que nos ocupa. Dice: guardaos de toda clase de codicia. Y a lo mejor nunca me he hecho esa pregunta. A lo mejor nunca o casi nunca me he confesado de ese pecado. Pero yo soy una persona avariciosa, soy una persona codiciosa, quiero cada vez más, o sea, quiero cada vez una casa más lujosa, con una piscina más grande y unas vacaciones más divertidas y más ropa en los armarios y más chucherías y tonterías que le compran, inutilidades que le compran los padres a los hijos. Y nos parece que eso es normal, pero en el fondo es expresión de avaricia. La avaricia es un pecado contra el 10º mandamiento, que es el deseo, la apropiación inmoderada de los bienes de la tierra, de los bienes materiales. Quiero cosas que no me pertenecen, quiero cosas que no necesito, quiero cosas que Dios no quiere para mí. Por eso el mandamiento, el 10º mandamiento, lo que prohíbe es el deseo desordenado
que nace de esta pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Yo me tengo a raya en eso. Soy consciente del peligro que corre mi alma por querer vivir en un mundo de ricos y en un mundo de poder en el que tener cada vez más y cada vez más, porque eso es lo que define mi identidad. La identidad de tus hijos es con quién van al colegio. La identidad tuya es solamente con decir la dirección de tu casa. Tú con decir en qué calle vives y en qué barrio vives, ya te has definido, te has situado. Es la pasión inmoderada de las riquezas y de poder. Por eso este mandamiento prohíbe también el deseo de cometer una injusticia, mediante la cual se dañaría al prójimo con bienes temporales. Por eso recordad el mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. Cuando la ley de Dios nos dice no codiciarás, nos dice, en otras palabras, que apartemos nuestros deseos de todo lo que no nos pertenece, porque la sed del bien del prójimo es inmensa, infinita y jamás saciada. Fijaros, como dice el Antiguo Testamento, el ojo del avaro no se satisface con su suerte. La persona avariciosa nunca le parece que tiene suficiente. Por eso no se quebranta este mandamiento deseando obtener cosas que pertenecen al prójimo, siempre que sean para mi santificación, pero tengo que revisarme muy mucho porque soy una persona herida por el pecado original. Y además, la manera que tiene Jesús en la parábola de recordarnos la inutilidad de ser codiciosos, de ser avariciosos, es la parábola del rico que tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar tanta cosecha. Haré lo siguiente: derribaré los graneros, construiré otros más grandes, almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Vinimos a este mundo desnudos nos marchamos de él. Muchas veces pongo, cuando predico de estas cosas, el ejemplo de los faraones o los personajes ricos del antiguo Egipto. Tenían la mala costumbre o la absurda costumbre de enterrarle con todas sus riquezas, con vasijas, con alimentos, con joyas, con oro, con plata, con diamantes, con vestiduras, y 3000 años después, porque pensaban que todas esas riquezas eran necesarias para su vida tras la muerte, y que todo eso iba a ser necesario para pagar al barquero que le iba a cruzar el río de la muerte. Y resulta que 3000 años después los egiptólogos han encontrado las tumbas, ahí estaban las momias del personaje que se murió hace 3000 años y ahí estaban todas sus riquezas. Ya me diréis para qué les sirvieron. Yo creo que a los ricos les deberían de enterrar con todo el dinero que dejan en las cuentas de los bancos. Es que sería la cosa más graciosa y más divertida del mundo. Debería de ser un mandato que cuando entierren una persona, que la entierren con todas las papeletas de todos los billetes que deja en la cuenta del banco, para ver para qué le sirve en el cementerio. Y dice: pobre de aquel que deje una cuenta abultada, pobre de aquel que deje una cuenta abultada y no sea rico ante Dios, rico en amor, rico en generosidad, rico en virtudes, rico en humildad, rico en todas las cualidades que deben de adornar la vida de un cristiano. Cuando dice San Pablo ambicionar, fijaros qué bonito, porque es ser codicioso. Dice, pero ambicionad los carismas mejores. Y les habla del amor. Qué maravilla sería si ese fuera nuestra verdadera riqueza, nuestro verdadero tesoro,
que hemos amado a Dios con locura y que hemos entregado nuestra vida a pedazos. Me encantaba cuando era sacerdote joven y la repetía muchas veces. Me acuerdo cuando rezaba en la capilla del Centro Carismático en Nueva York, siempre repetía esta frase: Señor, que cuando mi vida se acabe, que de mí solo quede ceniza. Qué bonito sería decir, Señor, o como dice el verso de José María Pemán: Señor, ya no tengo nada de cuanto tu amor me diera, todo lo dejé en la arada en tiempo de sementera. Lo que haya dejado en la arada de la vida en este mundo, eso se viene conmigo para el cielo. Y todo lo que ha quedado en la cuenta del banco, todo lo que ha quedado en bienes raíces, todo lo que ha quedado en joyas y en armarios repletos de ropa absurda, todo eso no sirve para nada. Fijaros qué es lo que le llama Jesús hoy al rico. Le llama necio. El rico es un necio, porque es rico en bienes materiales, pero es un andrajoso, es un miserable a los ojos de Dios. Lo que no dice el Evangelio es que se pueda ser rico en graneros y rico a los ojos de Dios. Pobre de aquel, dice la palabra, que sea rico en bienes materiales, pero no es rico ante Dios.